estamos en un nuevo video para que te puedas poner en modo vida. Pero antes de comenzar con el tip número 9, vamos a hacer un breve repaso de los anteriores. Vimos que nosotros para ponernos en modo vida tenemos que desear la vida eterna que Dios nos regala. Vimos que también tenemos que conocer a ese creador, el creador de esa vida eterna, tenemos que conocer a Dios. Vimos también que tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, cuidar esa vida que Dios nos regala. También vimos que tenemos que adorarlo, alabar a quien nos creó, agradecerle, tener gratitud por eso. También vimos que tenemos que aprovechar ese don que nos dio Él de crear y recrear cosas. Es una de los tantos talentos que Dios dio a la humanidad. También vimos que debemos ayudar a los demás, a los necesitados, siempre que tengamos oportunidad, y eso también hace que nosotros podamos reflejar a nuestro Creador. Otra cosa que vimos es que tenemos que confiar, aprender a confiar en Él. A veces nosotros oramos y esperamos que Él nos responda rápido, pero tenemos que aprender a ser pacientes. Y el último que vimos fue que así como debemos cuidarnos nosotros, nuestra salud, también tenemos que cuidar a las otras cosas creadas por Dios. Debemos cuidar su creación porque Él nos lo pidió desde el principio. Como pueden ver, siempre buscamos recalcar, o la mayoría de las veces buscamos recalcar a Dios como nuestro creador. Y en el tip de hoy lo que vamos a ver es el sábado como el día de reposo, que tiene mucha relación con justamente la creación de Dios. Y acá estamos para compartir el tip número 9, que es el de disfrutar el sábado, disfrutar el día de reposo. ¿Y por qué el sábado es el día de reposo? ¿Por qué, qué lo hace el sábado un día especial o diferente al resto de los días de la semana? Te voy a contar. Lo hace especial al sábado que Dios mismo fue el que descansó, el que reposó y el que santificó el día sábado. Y eso está en el Génesis. Lo encontramos en el capítulo número 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que Él hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios mismo, en la creación del mundo, de la tierra, de todo lo que conocemos, Él instituyó este día como día de reposo y lo santificó. Entonces, Él nos dejó a nosotros ejemplo. Ese primer sábado que se observó como día de reposo, que fue posterior a que todo se haya creado, Dios mismo descansó, Dios mismo reposó, Dios mismo cesó de toda la obra creadora para darnos ejemplo a nosotros como raza humana, y Adán y Eva en su primer momento como representantes de la humanidad reposaron junto a Dios y pudieron disfrutar de una comunión directa con su Creador y contemplar esa hermosa creación que acababa de salir del horno, digamos, y que Dios se lo estaba entregando. Y también tuvieron su primer día juntos como matrimonio para disfrutar como familia. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo Dios espera que nosotros observemos su día santo. Ahora te pregunto, ¿vos pensás que Dios se cansó de crear los cielos, la tierra y todo lo que conocemos en esos 6 días y por eso necesitó descansar el séptimo? Yo creería que no, porque Él es Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Isaías, en el capítulo número 40, el versículo 28, dice lo siguiente. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansó, pero instituyó este día para que nosotros sí podamos reposar, descansar y estar en comunión, como decía Meli, con la naturaleza, en comunión entre nosotros y también con nuestro Creador. Bueno, Adán y Eva, cuando pudieron disfrutar el uno del otro, de Dios y de su creación, no habían visto o no habían sido testigos de la obra creadora de Dios. Es decir, ellos por fe creyeron que Dios fue su creador y por fe descansaron ese primer sábado. Nosotros hoy en día también por fe es que debemos
observar el santo día de reposo. Reconociendo a Dios como creador. Vamos a Hebreos, los invito a abrir sus Biblias en Hebreos 11. Capítulo 11, versículo 3, que dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Adán y Eva no tuvieron una ventaja por sobre nosotros en el momento de creer en el reposo sabático. Sí, lo pudieron guardar con Dios, eso fue fantástico, fue genial. Y nosotros también lo podemos guardar con Dios, podemos disfrutar de este día de reposo, recordando la creación en compañía de nuestro Creador. Pero a pesar de que Dios dejó claro desde el origen cuál era el día de reposo, que también nos dejó ejemplo, el hombre a lo largo de la historia siempre tuvo mala memoria, ¿no es cierto? Siempre tuvo mala memoria y fue un poco desobediente. La cuestión es que al pasar del tiempo, el pueblo de Dios fue cautivo, estuvo esclavo y se olvidó de estas normas y leyes que Dios le había dado. Entonces cuando Dios los liberó del yugo de la esclavitud de Egipto, ahí en el Sinaí les tuvo que dar en una tabla escrita, en 2 tablas, escrita la ley. Y en esa ley dice lo siguiente acerca del sábado. Vamos a Éxodo, el capítulo 20, el versículo 8, que comienza diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Allí continúa la ley, pero en los siguientes versículos. Pero la palabra clave acá, acuérdate, es acuérdate. Es decir, el pueblo de Dios ya sabía, ya, como dijimos, fue instituido en el origen, en la creación, ya desde la creación, el reposo sabático, pero el pueblo lo fue olvidando. Por eso Dios le dijo, acuérdate. Porque después en los versículos siguientes, creo que en el 11, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pasó el tiempo, nuevamente el pueblo de Dios fue pisoteando la ley de Dios. Esta el misma ley pacto que había establecido el pueblo con su Dios, con su Creador, con su Libertador. Entre eso también pisotearon el santo día de reposo. Fueron cautivos de otros reinos por 70 años. Después fueron liberados otra vez. Y ahí, por miedo a que el pueblo volviera a pisotear esa ley, los líderes judíos establecieron normas sobre lo que se podía y no podía hacerse el sábado. Con eso intentaban que ya nadie pudiera pisotear ese día. Pero esas leyes y esas normas no fue Dios quien les ordenó o quien inspiró la creación de esas normas, sino fue simplemente, digamos, una ocurrencia humana. Y le habían puesto tantas normas, tantas cosas que podían hacer y que no podían hacer, hasta inclusive debían contar la cantidad de pasos que daban, no podían cargar cosas, era un martirio. Se volvió el sábado una carga. Exactamente. Y ese no es el sábado que Dios instituyó, ese sería el sábado, digamos, que los judíos habían instituido, pero no el sábado que Dios deseaba para nosotros. Los judíos que se apartaron de Dios. Exacto. Y es por eso que tuvimos que tener otro ayuda a memoria. Al venir Cristo a la tierra, al venir Jesús, nuevamente nos tuvo que demostrar cómo es realmente el reposo sabático que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Encontramos en los ejemplos de la vida de Cristo, en los 4 evangelios, que nos habla que Jesús iba a la sinagoga, es decir, a la iglesia, que aprovechaba el sábado para pasar tiempo de calidad con sus amigos, que aprovechaba para sanar las necesidades, que aprovechaba para curar, ayudar a los necesitados, para hacer el bien. Y es lo mismo que Él espera de nosotros hoy, que podamos estar en comunión, como decíamos desde un principio, con nuestros seres que nos rodean, con la creación, también poder ayudar a otros. Ese es el propósito del sábado, y estar en comunión con Cristo. Dios desea que nosotros disfrutemos el sábado, como se titula este video. Que el sábado se transforme en una delicia para nosotros y no en una carga. Y una de las historias que se registran en los evangelios es cuando los discípulos recogieron alimentos en el
camino, al pasar. Y justamente el pueblo judío, los líderes judíos, criticaron esta acción. Y Dios les responde de la siguiente manera. En Mateo, el capítulo 12, el versículo 7, encontramos lo siguiente. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La misma historia se registra después en Marcos 2. Marcos capítulo 2, el versículo... Y vemos acá cómo se agrega, digamos, otra expresión que Dios efectúa en ese momento. El versículo 27 y 28 dice, también les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hay dos cosas muy interesantes que encontramos en estos pasajes que acabamos de leer. Una de ellas se repite en los dos evangelios, que es que Dios es Dios aún del día de reposo, ¿sí? El sábado es de Dios. Y la otra que es muy interesante es que el sábado fue hecho para nosotros, para nuestro beneficio, ¿sí? Fue hecho porque nosotros necesitábamos un día para reposar, para santificarlo y estar en comunión con nuestro Creador. Dios en su sabiduría entendió que el hombre necesitaba una oportunidad para poder desarrollar su carácter moral y espiritual, una oportunidad para asemejarnos más a Él. Por eso Él vio esa necesidad y nos dio esa oportunidad semanal para que nosotros podamos subordinar todos nuestros afanes y preocupaciones de la semana a la contemplación de su carácter y de su voluntad, a través de la naturaleza y más tarde a través del plan de redención o la salvación que Él nos vino a otorgar. Es una hermosa oportunidad entonces el sábado para contemplar a Dios como nuestro Creador y nuestro Redentor, quien nos otorga la vida y quien nos otorga la oportunidad de restaurarnos al original. También el día sábado nos ubica en nuestro lugar, en relación con nuestro Creador. Porque por ahí, nuestro trabajo de 6 días, vemos los éxitos que logramos, vemos el fruto de nuestro trabajo, nos podemos sentir orgullosos de lo que logramos, de lo bien que hicimos, de lo mucho que progresamos. Pero, una vez por semana, cada sábado, tenemos la posibilidad de reconocer nuevamente a Dios como nuestro Creador, de saber que todos los éxitos, todos los progresos que hayamos hecho no son fruto de nuestro trabajo, sino son fruto del amor y la providencia de Dios. El momento de reconocer a Dios como Creador de todo y dador de la vida. Pablo también menciona que nosotros vivimos porque Dios lo permite. Él es el que nos mantiene vivos. Elena también tiene una cita en la que menciona esto, diciendo que Dios utiliza la naturaleza para mantenernos con vida. Él es entonces el que permite que nosotros podamos disfrutar de esos 6 días de la semana que son para que nosotros podamos progresar en nuestros planes personales, pero al llegar al final de la semana, Él espera que nosotros le dediquemos el sábado. Bueno, y una de las preguntas que se suele repetir con frecuencia cuando se toca el tema del sábado es ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer el día sábado? Y la Biblia no instituyó una regla o una lista de qué hacer y qué no hacer, porque si no entraríamos en el mismo dilema que tuvieron los judíos cuando hicieron esa gran lista de qué cosas. hacer y qué no hacer. Simplemente la Biblia nos deja principios en torno al sábado, principios que ya fuimos mencionando, y lo que nos queda a nosotros hacer es arrodillarnos, orar, pedir a Dios sabiduría para que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, para que el Espíritu Santo hable a nuestra conciencia y nos ayude a tomar decisiones sabias en cuanto al detalle, en cuanto a cada actividad particular en la que uno se cuestione, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Para que Dios pueda así darnos esa respuesta. Pero queremos compartir un punto central en esta cuestión de qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Hay un pasaje en Isaías, en el capítulo 58, en los versículos 13 y 14, que nos tiran una idea bastante certera de lo que Dios espera de nosotros en el día de reposo.
Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Acá nuevamente Dios dice, mi día santo. Y dice, si lo llamares delicia. ¿Qué es delicia? ¿Qué es algo rico, delicioso? algo que disfruta. nos da placer. Si a nosotros el reposo sabático no nos está dando placer, si no lo disfrutamos como algo delicioso y que ansiamos toda la semana que llegue, entonces no estamos observando el sábado que Dios instituyó. El sábado como Dios lo instituyó y para lo que Dios instituyó. Además el versículo sigue hablando, ¿no? Dice, y lo llamares glorioso, santo. Si no hablares tus propias palabras, dejando de lado todos los temas de conversación que lo charlamos en la semana, y hacer que el sábado sean palabras distintas, destacadas, dirigidas hacia la contemplación de Dios y de su creación. Que nos acerquen justamente a Dios, a su creación, que nos acerquen y nos hagan parecer más al carácter de Él. Y no solamente nuestras palabras, lo que hablamos, los temas de conversación, sino también lo que hacemos. Dice tus pasos, tus caminos, las acciones que realizamos que también estén dirigidas en esa dirección. Unos versículos más arriba, cuando habla del ayuno, después si ustedes quieren leer, también va a mencionar que debemos hacer el bien, cosa que ya habíamos mencionado antes, cubrir al desnudo, visitar al desamparado y varias otras cosas. Y recordemos que el sábado es un día de restauración, un día en el que Dios busca restaurarnos de toda esa aflicción de la semana, dejar de lado eso y poder llenarnos de paz, de perdón. Para cerrar este tip número 9, les vamos a dar un consejo. Si se presenta alguna actividad en la que ustedes tengan que decidir si hacerlo o no en el día de reposo, háganse la siguiente pregunta. ¿Es algo que honra a Dios? Si esa actividad nos acerca al conocimiento de Dios, al conocimiento de su voluntad, al conocimiento de su carácter, si es algo que nos acerca al amor de Dios para que ese amor llene nuestro corazón y podamos así reflejar su amor a los demás, entonces sí se trata de una actividad que honra a Dios. Y recuerden que el sábado fue instituido para que nosotros podamos rememorar esa creación y reconocer a Dios como lo que es, como Dios creador y sustentador de todo. Y en el contexto de la vida eterna, de la tierra nueva, la tierra prometida, ¿sí? En el libro de Isaías encontramos, en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 23, que dice lo siguiente: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que encontramos al sábado como una institución desde la creación para toda la eternidad.